Gracias, señores, por estar con nosotros esta mañana. Señor Germán Marte. Sí, señor, muchísimas gracias a todos. Bueno, en esta semana nos hemos despertado hace un par de días con la noticia de que en Ecuador, allá en el sur de América, ha ocurrido un hecho en que algunos que conocen sabían lo que estaba pasando. Es el predominio, es el control que tienen básicamente grupos delincuenciales, sobre todo ligados al narcotráfico, y bueno, que parece desbordar la capacidad de las autoridades. Y todo se destapó o todo salió cuando tomaron un canal de televisión, motines en al menos 6 cárceles de manera simultánea. Para hablar sobre este punto, pero también de la política local, nosotros hemos invitado a una persona que me parece un gran conocedor de la materia porque él es politólogo, pero además de eso es consultor en varios países de Latinoamérica. Ha vivido en Argentina, ha vivido en Ecuador, nos dice que acaba de llegar por allá, estuvo allá hace una semana o dos. Por un poquito. Por un pelito no se topa con la situación. Ya saben que estoy hablando de Elvin Calcaño Ortiz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un honor la invitación, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Cuando estuviste hace una semana en Ecuador, ¿podía advertir en el ambiente que había la posibilidad de que ocurriese lo que ha ocurrido, que es una irrupción de la violencia en todos los frentes? Sí, bueno, en Ecuador, yo creo que deberíamos contextualizar un poco en el sentido... ¿Tú has vivido en Ecuador? Sí, viví 6 años allá, trabajé en la academia, en consultorías, todavía mantengo una relación muy cercana con ese país. Ecuador hasta el 2017 era el segundo país más seguro de América Latina, solo superado por Chile, Wow. Muy cercano a Uruguay. Eso fue en los tiempos En los tiempos de Rafael Correa. De Rafael Correa, si no me Rafael equivoco. Correa fue presidente hasta el 24 de mayo del 2017. Exacto. Hoy día Ecuador tiene la tasa de asesinatos 40 por cada 100.000 habitantes más alta de América Latina, superando por ejemplo a Honduras, que es uno de los países históricamente más violentos, no de América Latina, sino del mundo. Entonces, en esa línea de lo que Edith preguntaba, si ya se podía entrever, lo que quiero decir es que en el Ecuador en los últimos 6 a 7 años se ha ido deteriorando la sociedad porque se ha ido desinstitucionalizando el país y aquellas instituciones que permitieron que Ecuador llegara a ser el país segundo más seguro de América Latina, se han ido desmontando sistemáticamente como parte de la lucha política ecuatoriana. Fíjense que desde el 2017, cuando Rafael Correa sale del gobierno, lo que se ve en Ecuador es una gran inestabilidad política, contrario a la estabilidad que hubo en los 10 años anteriores. Correa fue presidente del 2007 al 2017. Entonces, a la par de esa inestabilidad política, se ha ido deteriorando a su vez todo el tema de la seguridad. Y Ecuador, desde luego, cuando uno va ahora, lo primero que uno tiene que saber es que si llegas por Guayaquil en un aeropuerto, tienes que encontrar vías alternas para no pasar por sectores como Durán, sectores como La Troncal. O sea, que hay lugares que no puedes pasar. Hay lugares que puedes pasar bajo un gran riesgo. Guayaquil es la segunda ciudad, la segunda ciudad más importante sí, la segunda ciudad más importante de Ecuador, en algunos rubros económicos es la más importante porque de ahí salen las exportaciones de banano y camarón, que Ecuador es líder mundial en esos dos rubros, y uno tiene que tomar vías alternas bajo el riesgo de que si te vas por ahí te pueden desde Nosotros secuestrar. Tenemos vuelos directos. Sí, hay vuelos directos los domingos y miércoles. A Guayaquil. A Guayaquil, sí. ¿Y muchos dominicanos viste que viajan a Ecuador? Sí, se ve una cantidad importante de dominicanos que van allá a hacer turismo, que van a conocer, otros... O que van para Chile. Bueno, no, porque hay vuelos creo que de Chile también, otros más de un perfil de negocios. Ahora mismo se han multiplicado los vuelos, sí, muchas facilidades respecto a hace algunos años. Pero bueno, lo que ha ocurrido en Ecuador, por ejemplo, la toma de un canal, que tenemos las imágenes y son tantas, un canal de televisión tomado, universidades, las cárceles, motines. Motines en las cárceles, rehenes. Yo quisiera pedir al director que nos acompañe con eso, porque la verdad es que, por ejemplo, una granada, esta imagen ha conmocionado. Y cuando vimos los resultados de los arrestos, que hay 13 arrestados, son chicos. Sí. Hay 2 menores de edad, el de mayor edad de estos jóvenes tiene 25 años. ¿Cuál es el perfil de los muchachos que están entrando en los escenarios de violencia? Tú que has vivido en Ecuador, ¿cuáles son las razones? ¿Qué es lo que explica? Porque eso tiene también una explicación. Sí, bueno, hay una explicación general, digamos, estructural, que tiene que ver con exclusiones, que tiene que ver con pobreza sistemática, tiene que ver sobre todo con un Estado que ha dejado de ser presente en Ecuador.
cuando yo mencionaba lo del ciclo pasado político en Ecuador, porque es que una sociedad tan compleja como Ecuador son 3 países dentro de uno. Una cosa es el oriente ecuatoriano, donde está la Amazonía, tiene toda una cultura, hablan lenguas diferentes. Mayoría indígena. Sí, en algunas provincias como Pastaza, la mayoría indígena. Otra cosa es la sierra ecuatoriana y otra cosa es la costa ecuatoriana. Donde se concentra la violencia en Ecuador es en la costa ecuatoriana, ¿Por el, en 3 ciudades. por el narcotráfico o Sí, por qué? porque Ecuador pasó de ser un país de tránsito de droga a ser un país que está produciendo droga. En Ecuador hoy día hay informes de que se produce incluso fentanilo. Y Ecuador hoy día es un país donde es el gran almacén de la cocaína. Así le han llamado investigaciones de Instant Crime y entre otras organizaciones que se dedican a estudiar este tema. Es como una suerte de almacén de salida de droga principalmente a través de los puertos de Guayaquil hacia Europa, con organizaciones criminales europeas que tienen representantes en Ecuador y tienen delegaciones en Ecuador haciendo transacciones con bandas criminales de ese país que se han fortalecido, porque a través de este nuevo rol que ocupa Ecuador en la geopolítica de la droga hay un reforzamiento en términos económicos de estos grupos. Mientras más dinero tienen, son más fuertes a la hora de captar jóvenes en ciudades como Quevedo, como Guayaquil, como Durán, en Manta, etcétera. Entonces lo que pasa es que un estado presente que había en Ecuador, que era aquel que en una sociedad de esa complejidad podía equilibrar las relaciones sociales, ha dejado de estar presente, ¿no? En nombre de la austeridad y en nombre de allá le llamaban del Estado obeso. Se empezó a desmantelar desde el 2017 el Estado en Ecuador. Se eliminó el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, se le redujo el presupuesto al tema carcelario más de un 70%, y uno de los fundamentos de la violencia hoy día de Ecuador está en el asunto carcelario. Bandas criminales que controlan cárceles en Ecuador y que desde ahí hacen grandísimos negocios y que desde ahí operan muchas actividades en la calle. Entonces son una serie de componentes que se han venido dando en esa sociedad en los últimos 6 a 7 años, donde el principal está en cómo se ha ido desmantelando el Estado, un Estado que era el que, como decía, en una sociedad de esas características tan compleja, donde hay 3 países en uno, en Ecuador se hablan 24 idiomas distintos reconocidos por la Constitución, idiomas indígenas, y hay 4 etnicidades reconocidas por la Constitución en el Ecuador. Bueno, en un país como ese era una institucionalidad fuerte, adecuada para esa sociedad que la podía equilibrar. Eso se eliminó y podríamos decirnos en un sentido coloquial, se desataron los monstruos en esa sociedad. Ayer en la tarde conversaba con Luis Ernesto Guerra, analista político de allá de Ecuador, y me hablaba algo que tenía que ver con la geopolítica, la estrategia geopolítica en la región, ese movimiento. Ese desmonte del Estado, que es una tendencia neoliberal, ¿tiene que ver con eso que está diciendo el colega Luis Ernesto desde Ecuador? O sea, tendría una repercusión, digamos que regional, tiene que ver con una estrategia de potencias extranjeras dentro de ese país. Tiene algo de eso. En América Latina, hasta el 2015, con el triunfo de Macri en Argentina, hubo una mayoría de gobiernos de tendencia progresista en la región. Luego del 2015 hay toda un cambio de ciclo político, ¿no? Se mueve el péndulo en la América Latina de la izquierda y centroizquierda a la derecha y centro derecha a partir del 2015. Uno de los pilares que impulsó ese cambio de ciclo político en América Latina fue la persecución a una serie de liderazgos políticos que estaban vinculados a ese proceso progresista en América Latina. Y como parte de justificar ante las opiniones públicas en muchos de esos países latinoamericanos, Ecuador incluido, la persecución y el desplazamiento de estos liderazgos políticos fue bajo las acusaciones de corrupción y bajo las acusaciones de dispendio del Estado, de estados demasiado grandes que se utilizaban para capturar, para hacer prebendas y así captar adherencias ciudadanas, etcétera. Entonces, en el Ecuador hubo toda una discusión. Yo me acuerdo que cuando yo llegué allá, yo se lo decía a amigos, y lamentablemente ha pasado así, yo les decía, tengan cuidado con eso que ustedes están hablando, de que hay que eliminar instituciones, de que hay que quitar esto por lo otro, porque eso lo utilizaba tal presidente para perseguir, que eso lo utilizaba tal presidente para dominar. Yo les decía, tengan cuidado con eso, porque probablemente no se están dando cuenta de que esas instituciones son las que permiten a una sociedad como esta funcionar bien. Porque Ecuador, antes del 2007, llegó a tener hasta 4 presidentes en un año. Es un país históricamente inestable. Sí. Lo que pasa es que existe inestabilidad histórica, tenía un campo de irradiación política fundamentalmente y social. Hoy día se está irradiando esa inestabilidad en términos de seguridad, ¿no? Entonces yo le decía a la gente, tengan cuidado con eso,
Y se fue dando así, incluso una institución que allá yo trabajaba en temas de asesoría fue eliminada. ¿Cómo se llama? Era una institución que tenía que ver con el tema de educación superior, vinculada a la CENESID de allá, que es como el MESID de aquí. Y yo decía, bueno, pero lo están eliminando en nombre de un discurso mediático y un discurso político de la austeridad, pero eso funciona. Estamos hablando entonces de las responsabilidades de los políticos, o sea, políticos tomando medidas que conculcan al final el Estado, el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano. Si fueras a decirnos, por ejemplo, ya que conoces la política dominicana, estás aquí, y conoces otros países de América Latina porque has vivido en varios, y es tu especialidad y está dando lectura a esto, ¿cuáles son las lecciones que deja la clase política? Porque hoy estamos viendo esta irrupción violenta en Ecuador, que preocupa a muchos, pero lo que tú estás diciendo, que eso es el fruto de algo, que ese es el fruto de decisiones, incluyendo decisiones políticas y hasta de un discurso irresponsable que se hizo popular. Entonces, ¿cómo lo ves desde República Dominicana, nosotros mismos, que tenemos cárceles que, bueno, no están mandando, pero ya tenemos experiencia también con las cárceles nuestras, si pudieran tomar el control? Sí, yo creo que, y yo lo hablaba con amigos allá recientemente, comparado, por ejemplo, trasladándolo al caso dominicano, Ecuador es un ejemplo de lo que puede pasar en un país cuando su sistema político no tiene vamos a decir, los encuadres y los amarres necesarios para darle estabilidad de largo plazo a la sociedad, ¿no? Una sociedad sin un sistema político adecuado en el contexto de una democracia liberal es una sociedad tendente a la inestabilidad, y una inestabilidad que en una sociedad desigual, como la mayoría de nosotros en América Latina, con muchas exclusiones, puede desembocar en procesos de violencia, en jóvenes que no encuentran oportunidades y que en una sociedad y en un Estado que no está presente, en un Estado que no funciona, esos jóvenes van a salir y van a encontrar en la delincuencia y en la violencia una salida. Entonces yo creo que en Ecuador se ha ido desmontando su sistema político. En Ecuador la ley electoral la cambian, eso es como cada año, y esos son signos de lo que no se debe hacer. No se deben desmontar instituciones que funcionan en nombre de supuestos discursos de la austeridad y de estas tendencias de corte neoliberal. Eso es yo diría, otro ejemplo que nos da Ecuador de algo que no se debe hacer. Y en tercer lugar, yo pienso que una sociedad tiene que ser capaz de reconocer aquellas cosas que sí le funcionan, ¿no? Y a veces nosotros en nuestro propio país hacemos muchas críticas, las críticas siempre son importantes, son las que hacen avanzar, pero como parte de las críticas también hay que conocer aquellas cosas que funcionan en la sociedad, no lo que se ha hecho bien. Y lo digo porque el caso de Ecuador es otro ejemplo. En Ecuador se dejó de reconocer aquellas cosas que se hacían bien en esa sociedad y se empezaron a desmantelar, y es ahí los resultados, ¿no? Entonces, para resumir, yo diría un sistema político estable, un sistema político que funcione, una sociedad donde se reconozcan las cosas que se han hecho bien, y una sociedad donde hayan élites políticas, económicas, culturales, mediáticas, etcétera, que sean responsables frente a la sociedad, porque en Ecuador eso es otro problema que ha habido, una serie de élites profundamente irresponsables que dicen cualquier cosa en nombre de atacar a quien ven como un adversario político. Quiero comentarles, porque mientras él hablaba, durante todo el tiempo que estuvo hablando al final, tuvimos las imágenes del canal de televisión y probablemente a mucha gente no le haga sentido, por eso estoy pidiendo por favor que o nos lo pongan acompañado de él o lo pongan en puntuales momentos, porque estas imágenes, y para explicarlas, para que no se queden vacías y entre alguna gente, fue el momento en que estos jóvenes irrumpen en un canal de televisión. Yo estaba mirando... Tengo una preocupación, sí. Edith, a propósito, escúchame, de lo que está señalando. Yo estaba sacando cuenta del 17 que Correa entrega hasta ahora, estamos empezando el 24, o sea que no cuenta, 6 años. Sí. ¿Cómo es posible un deterioro tan súbito, tan rápido, de una situación de estabilidad, un país dolarizado, y quiero que me hable también de eso, del impacto del dólar, que tiene que ver con las mafias, ¿no? Y con lavado y todo aquello? Entonces, un país estable o aparentemente estable, como era durante la gestión de Correa, próspero, o sea, estaba avanzando, estaba eliminando pobreza, y de repente cae en este desmadre en apenas 6 años. Eso un poco para traerlo a República Dominicana, donde es cierto, tenemos apenas digamos que señales, pero no un predominio de mafia, pero aquí hay carteles de drogas internacionales que operan aquí o tienen tentáculos en República Dominicana. A ver, otra vez para hacer esa relación de uno y otra realidad.
Bueno, en Ecuador en el 2017, el 24 de mayo de ese año, entra Lenín Moreno a gobernar. Que había Moreno sido vice. había sido vicepresidente 7 de los 10 años de Rafael Correa. Y Lenín Moreno en julio de ese año hizo una famosa entrevista en Ecuador, en un canal muy famoso de allá, y él dijo que habían empezado a encontrar como que lodo, y utilizó una metáfora terrible en ese sentido, y a partir de ahí hay una línea recta, sí, de una serie de acontecimientos que se van dando donde Lenín Moreno, que había sido del partido de Rafael Correa e impulsado por Rafael Correa, empieza a desmontar todo lo que hizo Correa y empieza a validar una Fiscalía General para que persiga a funcionarios que habían sido parte del gobierno de Rafael Correa. Y eso va llevando hasta que en febrero del 2018, en Ecuador se hizo una consulta que para mí es el germen de todo, de mucho de lo que está pasando hoy, que mediante esa consulta se reformó la Constitución y se desmontó parte de la estructura judicial y de seguridad que había montado ese país en los 10 años anteriores. Y entonces cuando uno dice, como usted se preguntaba, Germán, ¿cómo se ha dado eso tan rápido? Bueno, porque en Ecuador no habían pasado ni siquiera 6 meses, 7 meses Cuando de un nuevo comienza el presidente desmonte. y empiezan a desmontarlo todo. Fueron decisiones estructurales, serias. Muy serias. Pero al parecer ninguno de esos políticos, porque nadie quiere que pase esto, se dieron cuenta de lo que estaban sembrando. ¿Quién se beneficia de este Lo que pasa es desorden? que sí, hay sectores económicos y políticos que se alimentan de ese desorden. Es por ejemplo como en el caso haitiano, ese desorden en Haití es negocio para mucha gente. Pero ahora le está llegando a la puerta demasiado cerca, o sea, ya cuando tienes una situación que los aeropuertos no son seguros, que las universidades no funcionan, que en la calle matan, que te apresan los policías, que... Y eso se había advertido en Ecuador. Se había advertido, se había hablado claramente. Eso se le había advertido a sectores económicos y políticos que se estaban beneficiando de ese desmontaje, porque cuando tú desmontas ciertas institucionalidades que equilibran una sociedad en términos políticos y sociales, ¿qué pasa? Que muchas cosas que se ordenaban en un sentido social y político empiezan a ordenarse en un sentido de negocios. Entonces empiezan a surgir un montón de negocios que si vinculados a la seguridad, que a universidades privadas. Ecuador era un país que tenía un sistema de educación pública superior fuerte, muy regido, muy organizado, muy en una línea como funciona en Europa. Eso se desmonta, empiezan a surgir universidades de garajes privadas que dan títulos casi que de un día a otro, empieza a surgir el negocio de la seguridad, cuando la policía no puede llegar a muchos sitios porque la han reducido, han despedido policías, le han quitado presupuesto, empieza la gente a pagar seguridad, surgen las empresas privadas de seguridad. Y todo el mundo se beneficia ahí, algunos. Y empieza a hacer un negocio, ese desorden para muchos sectores. Cuando te preguntaba hace un momento de la imagen del canal de televisión, obviamente fue la más notable porque es la que de transmisión pública y es la que siembra el terror. Entonces, de alguna manera, la población se ve atemorizada. Este es un continente que se hizo algún estudio alguna vez y dice que reivindica la memoria de las dictaduras. Y dice, nosotros queremos el orden, nosotros queremos la tranquilidad. Y eso mismo respondieron en República Dominicana, la Dominicana de Trujillo, el Chile de Pinochet, donde todavía hay gente que añora esa idea de seguridad. Entonces ahora lo que estamos viendo que muchos países incluso, y uno lo ve en la prensa internacional, parecen reivindicar y ciudadanos en Ecuador, la política de Bukele, o sea, la política de mano dura. Ayer mismo recibí una imagen y me quedé impresionada de unos jóvenes, 2 jóvenes arrestados en Ecuador, que los que le apresan, al parecer militares, le dan a alguien, no sé si eran militares, no se veía, pero se supone que algún tipo de agente del orden le dan una patada en la cara y comienza, sí, y la gente parece aplaudir eso. Entonces, ¿cuál es el riesgo de eso? Y también aquellos partidos como el de Correa, que piensan en respeto a los derechos humanos, pero que la palabra derechos humanos ahora mismo le sabe a cebolla dañada a la gente. Cuando le mencionan derechos, porque la gente quiere una fogata. Sí, hay siempre procesos de conmoción, como el que está pasando en Ecuador, vinculados al terror, hay una tendencia a que la gente se posicione en miradas reaccionarias sobre las cosas, ¿no? Es una tendencia muy estudiada en estudios demoscópicos y sociológicos de que cuando hay procesos de terror donde la gente está asustada, se fortalecen los imaginarios muy conservadores, muy reaccionarios. Y de ahí, por ejemplo, eso que nos decía Edith, que en muchas sociedades cuando pasan cosas como esta la gente empieza a ver con buenos ojos a los dictadores y empieza a recordarlos como buenos porque había seguridad, etcétera. Hoy día, y vinculándolo a la otra parte de la pregunta, eso tiene que ver mucho con la imagen de Bukele, con el llamado bukelismo, que el bukelismo no es otra cosa que una interpretación reaccionaria, policial y militarista frente a los problemas de seguridad. Los problemas de seguridad, fíjense que América Latina es el continente más desigual del mundo y a su vez el más inseguro.
¿no? América Latina tiene los 5 países con más asesinatos del mundo sin estar en guerras, ¿no? Wow. Que son Guatemala, Ecuador ahora, Haití. Honduras. Haití, en términos de asesinato, no sale tanto en esa cifra, Se cuantifica. pero sí Es que uno sabe que dónde probablemente por eso, pero es un país que ya sabemos cómo es. Entonces, fíjense, América Latina, el continente es más desigual y al mismo tiempo el más violento. La desigualdad y la pobreza extrema, conviviendo con la riqueza y la opulencia en este continente, es un factor de violencia, porque la desigualdad muy marcada es violenta en sí. Fíjense esas imágenes, por ejemplo, en Hay Perú, violencia estructural. claro, de fíjense en Brasil, las famosas imágenes de una urbanización de edificios de lujo separada por un muro de barriadas pobres donde la gente vive en la miseria, de las famosas favelas. En Ecuador se da... No, eso copiándonos nosotros, ¿eh? Por ejemplo, no te creas que eso es original de Brasil. En Ecuador, en Guayaquil, hay islas privadas, una de ellas es Mocolí, claro, en el río Guaya, es una isla privada donde vive la gente acaudalada, sí, una isla privada en medio de un río que hay allá muy grande, y al otro lado de ese río, a escasos metros en el río, está Durán, que hoy día es la ciudad más violenta de Ecuador, con un índice de asesinatos que está entre los primeros del mundo. Entonces, la desigualdad es un hecho violento en sí mismo. Mientras América Latina no resuelva de manera estructural el problema de la desigualdad, va a ser un continente violento. Y en el contexto de lo que está pasando hoy día, en un mundo de incertidumbre, un mundo de miedo, donde las cosas cambian rápido, figuras como Bukele, que se presenta como aquel que resolvió inmediatamente el problema de la inseguridad en El Salvador, va a seguir siendo una figura con mucha potencia política en América Latina, porque conecta con una necesidad urgente que tiene la gente, que es resolver el problema de la seguridad. Porque aquí hay un límite, y yo lo menciono en un artículo que me publicaron hoy en España. Yo lo mencionaba de que, por ejemplo, en situaciones como la de hoy, para los sectores progresistas, democráticos, que defienden los derechos humanos, hay un desafío político, porque sí es verdad la defensa de los derechos humanos, no podemos claudicar en eso, pero el ciudadano medio, que hoy día en Ecuador, si tiene miedo a que no lo maten en la calle, él quiere una solución para ahora, y la solución para ahora no podemos permitir que solamente la ofrezcan los sectores reaccionarios del buquelismo, entre otros. Eso lo advertí ayer, te digo en esa conversación extensa que tuve con Luis Ernesto, de que probablemente eso se ha aprovechado por Noboa y el partido que está en el gobierno para las elecciones próximas. Hay que recordar que hay elecciones, creo que este mismo año. El 2025. El próximo año, correcto. Pero bueno, yo quiero aprovechar la presencia de Elvin aquí, aunque sea unos minutos finales, para hablar del panorama político que más o menos como que se define ya aquí en el país. ¿Qué impacto puede tener? Nosotros analizábamos en el segmento anterior, ¿qué impacto puede tener esta alianza entre Guillermo Moreno y el PRM? La salida de Faride, ¿cómo favorece o desfavorece esto al partido oficialista? El caso de Omar, que representa su discurso, el contenido de su discurso, ¿cómo tú lo ves? Su figura fresca. Sí, lo que vemos en el escenario nacional es a su vez, valga la redundancia, un escenario cada vez más definido. En la medida de que el escenario político dominicano se vaya definiendo, ¿no?, de cara a los 2 ciclos electorales que tenemos este año, en febrero y en mayo, primero que vamos a ver una mayor polarización entre aquellas figuras que sean primeras y segundas según en las preferencias ciudadanas. Es decir, esta es una elección ya polarizada en el nivel nacional entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Y a partir de ahí va a irradiar una serie de elementos que van a condicionar el resto del escenario político. Y por otro lado, se va a ir viendo un escenario, en el caso, por ejemplo, de la senaduría aquí en Santo Domingo, donde las candidaturas locales van a ser cada vez más leídas en una clave nacional. Porque a mí me parece que la estrategia con el caso de Guillermo Moreno es una estrategia de tipo nacional. Guillermo Moreno suma en el escenario nacional, no necesariamente en la senaduría concreta de Santo Domingo, del Distrito Nacional, perdón, donde la figura de Faride era mucho más potente que electoral que él, pero no tiene la misma potencia en el nivel nacional, de cara a la construcción nacional para el PRM y para los propósitos. ¿Y es correcta esa estrategia? Sacrificar la dama vale 9 puntos, acuérdate, más que la torre, más que el alfil, más que el caballo. Las estrategias políticas no se ve su efectividad luego en los resultados, ¿no? A ver, tendríamos que ver en mayo cuál es el resultado. Por ahora yo creo que sí yo la definiría como una apuesta interesante desde el punto de vista estratégico y táctico de inscribir en una clave nacional una elección local, ¿no? Para sumar en lo nacional algo que puede hacer falta para lograr el triunfo en primera vuelta, porque un escenario de segunda vuelta va a ser muy complicado para el presidente.
su triunfo, una parte importante de que pueda lograr su triunfo está en que pueda ganar en primera vuelta, para lo cual necesita una sumatoria que no se logra solo. Entonces yo creo que en esa clave nacional, hacia la sumatoria que se necesita, una estrategia como la de Guillermo Moreno una puede jugada ser fina, adecuada. una jugada fina. Pero Pienso que y puede en el ser. caso de Omar Domingo Contreras, que es la dupla, ¿no?, en el Distrito Nacional, ¿cómo lo ve? La fortaleza, la debilidad que puede tener eso. Porque hay quienes dicen, bueno, Omar, una figura fresca, que agrada a una parte de los votantes, pero no tienen como un contenido. Yo mismo estaba buscando qué es lo que este muchacho ha propuesto y como que se me hace difícil encontrar algo de peso que diga, no, mira, pero sin embargo, la emoción a veces juega más que la razón en política. En las sociedades actuales, es algo que lo que yo trabajo en consultoría de política electoral, comunica mucho la imagen. Y él tiene buena imagen. Por los paradigmas de comunicación que estructuran y configuran las sociedades actuales. Entonces eso es una candidatura que tiene un componente de conectar a través de la imagen muy fuerte, ¿no? Nos guste o no, pero conecta mucho a través de las imágenes y a través de una propuesta que genera cierto tipo de percepciones de lo nuevo, de lo distinto, de lo refrescante, etcétera. Entonces por ahí es una propuesta que tiene muchos elementos para ser viable electoralmente, y lo estamos viendo ahora. Y también, nos guste o no, cada vez en la política actual va perdiendo preeminencia los contenidos políticos. Fíjense que ya no estamos en la política de Peña Gómez, de esas grandes marchas de los discursos, estamos en la política de generar efectos de verdad a través de las imágenes. Ahora los fotógrafos trabajan más que los estrategas. Un fotógrafo gana mejor que tú, claro. El fotógrafo trabaja más Y el community manager. Porque, Lo que pasa es que detrás, sí, pero detrás de imagen, y yo trabajo tiene que haber un criterio. tiene que haber un criterio político. Tiene que haber un estratega político. Bueno, ¿no? gracias Elvin Calcaño por estar esta mañana. Un honor estar aquí. Gracias a Elvin, igual lo pueden para seguir en su cuenta, ya ustedes vieron, es alguien que no está tan Profundo. quemado. Profundo. Mucha gente dirá, ¿y de dónde salió él? Porque como tenemos 30 años escuchando a la misma gente, a veces se nos hace difícil escuchar voces nuevas y voces competentes. Entonces, aquí está Elvin Calcaño. Te agradecemos muchísimo y esperamos tener más conversaciones contigo de cara a este proceso electoral que se avecina. Otra voz así, más joven todavía, porque Elvin ya lleva mucha carrera adelante. A pesar de su más juventud. joven, sí, a pesar de su juventud, pero eso sobra decirlo. Más joven todavía, que comienza apostando por una candidatura, ahora por Opción Democrática, es Nicole Pichardo. Ella va a estar en nuestros estudios ahora después de esta pausa. Vamos a hablar de política, de participación de las mujeres en política, de la gente joven en la política con ella. Y de verdad que les invito para que vean esta conversación. Hacemos una pausa y regresamos de una vez.